Un experimento simple revela algo sorprendente. Calienta una comida en el microondas y la comida se calienta, pero el plato muchas veces permanece frío. Esta contradicción desafía nuestra intuición, pero esconde principios científicos fascinantes. Vamos a explorar hoy lo que realmente sucede dentro de tu microondas y por qué algunos materiales se calientan mientras otros permanecen inalterados. Lo primero que necesitamos entender es que las microondas no son calor común, son ondas electromagnéticas, como la luz visible u ondas de radio, pero con una longitud específica que interactúa de manera única con ciertas moléculas. Específicamente, las microondas usadas en hornos domésticos tienen frecuencia de 2,45 GHz, cuidadosamente elegida para agitar moléculas de agua. Cuando encendemos un microondas, genera estas ondas a través de un componente llamado magnetrón. Estas ondas se esparcen por la cavidad del horno y comienzan a interactuar con los alimentos. Lo que sucede después es realmente increíble cuando observamos a nivel molecular. Las moléculas de agua, cuando están expuestas a las microondas, intentan alinearse con el campo electromagnético oscilante. Como el campo cambia de dirección aproximadamente 2,45 billones de veces por segundo, las moléculas de agua son forzadas a girar frenéticamente. Este movimiento constante genera fricción entre las moléculas, y esta fricción molecular produce calor. Cuanta más agua presente en el alimento, más eficiente será el calentamiento. Es por eso que alimentos con alto contenido de agua, como sopas o vegetales, se calientan mucho más rápidamente que alimentos secos. Pero esto todavía no explica completamente por qué tu plato permanece frío. Para entender esto, necesitamos examinar de qué están hechos los platos. La mayoría de los platos para microondas está fabricada con cerámica, vidrio o ciertos plásticos específicos. El factor crucial aquí es que estos materiales contienen pocas o ninguna molécula de agua libre y, más importante, no poseen partículas cargadas que puedan moverse libremente cuando están expuestas a las microondas. En términos simples, los materiales de un plato para microondas son estructuralmente diferentes de la comida. No tienen moléculas polares en cantidad suficiente que puedan ser agitadas por las microondas. Sin esta agitación molecular, no hay fricción, y sin fricción, no hay generación de calor. Sin embargo, poca gente sabe que cuando tu plato eventualmente se calienta en el microondas, generalmente no es por absorción directa de las microondas. En vez de eso, el calor es transferido de la comida caliente al plato a través de conducción térmica convencional. Es por eso que la parte del plato en contacto con la comida se calienta, mientras los bordes frecuentemente permanecen fríos. Pero no todos los platos permanecen fríos en el microondas. Ciertos materiales reaccionan de forma completamente diferente cuando están expuestos a las microondas. Y esto nos lleva a una cuestión intrigante. ¿Por qué algunos platos son seguros para microondas y otros no? Para responder a esta pregunta, vamos a analizar los diferentes tipos de materiales y cómo interactúan con las microondas. Número 1. Metales. Los metales no deben ir al microondas, pero la razón es más interesante de lo que imagina. Los metales tienen electrones libres que pueden moverse fácilmente a través del material. Cuando las microondas golpean un metal, hacen que estos electrones se muevan rápidamente, creando corrientes eléctricas en la superficie del metal. Estas corrientes pueden acumularse y generar chispas, especialmente en bordes puntiagudos o finos. Además, los metales reflejan las microondas en vez de permitirles pasar, lo que puede crear puntos calientes en el alimento o incluso dañar el magnetrón del horno. Número 2. Cerámicas con decoraciones metálicas. Muchos platos decorativos poseen acabados con oro, plata u otros metales. Incluso en cantidades pequeñas, estos elementos metálicos pueden causar arcos eléctricos dentro del microondas. Eso explica por qué esa taza bonita con borde dorado no debe ir al microondas. Número 3. Vidrios y cerámicas comunes. Estos materiales generalmente son seguros porque están compuestos principalmente de silicato, que tienen una estructura molecular rígida, sin muchas moléculas polares libres para girar. Las microondas pasan a través de estos materiales sin causar mucho calentamiento. Sin embargo, no todos los vidrios son iguales. Vidrios que contienen impurezas o componentes metálicos pueden calentar de forma inesperada. Número 4. Plásticos específicos para microondas. Estos están diseñados para permanecer estables bajo radiación de microondas. No contienen moléculas que puedan ser fácilmente excitadas
por las microondas y generalmente tienen baja conductividad térmica, lo que significa que permanecen relativamente fríos incluso cuando la comida se calienta. Un hecho sorprendente es que el agua pura en un recipiente perfectamente liso puede ser sobrecalentada en el microondas, llegando a temperaturas por encima del punto de ebullición sin efectivamente hervir. Esto ocurre porque la formación de burbujas necesarias para la ebullición requiere pequeñas imperfecciones en la superficie del recipiente o impurezas en el agua. Agua sobrecalentada es extremadamente peligrosa, pues puede entrar en ebullición explosivamente cuando es perturbada. Ahora, vamos a considerar lo que sucede cuando diferentes tipos de alimentos son calentados en el microondas. La eficiencia del calentamiento varía drásticamente dependiendo de la composición del alimento. Alimentos con alto contenido de agua, como frutas, vegetales y sopas, se calientan rápidamente y de manera uniforme. Esto ocurre porque las moléculas de agua están distribuidas por todo el alimento, permitiendo un calentamiento más consistente. En contraste, alimentos ricos en grasas y azúcares se calientan de forma diferente. Tanto las grasas como los azúcares son moléculas polares que interactúan con las microondas, pero no tan eficientemente como el agua. Esto explica por qué el chocolate se derrite de forma irregular en el microondas y frecuentemente puede quemarse. Alimentos densos y con bajo contenido de agua, como panes y carnes, pueden calentarse de forma desigual, porque las microondas penetran apenas algunos centímetros en la superficie. El calor necesita propagarse hacia el centro a través de conducción térmica, resultando en bordes calientes y centros fríos. Vamos ahora a observar más profundamente la tecnología detrás de los microondas modernos y cómo fueron desarrollados para superar estas limitaciones. El primer microondas fue creado accidentalmente en 1945 por el ingeniero Percy Spencer, que trabajaba con radares en la empresa Raytheon. Spencer notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derritió cuando él estaba próximo a un magnetrón activo. Intrigado, comenzó a experimentar con otros alimentos, incluyendo maíz de palomitas, que estalló conforme lo esperado. Este momento de serendipia llevó al desarrollo del primer horno de microondas comercial, lanzado en 1947. Los primeros microondas eran enormes, caros y destinados principalmente a uso comercial. El primer modelo doméstico surgió apenas en 1967 y demoró otra década más para volverse común en los hogares alrededor del mundo. Los microondas modernos incorporan varias mejoras tecnológicas para superar las limitaciones iniciales. Una de las principales innovaciones fue la adición de platos giratorios. Estos platos garantizan que los alimentos pasen por diferentes puntos del campo de microondas, resultando en calentamiento más uniforme. Otra innovación importante fue la introducción de difusores, que ayudan a distribuir las microondas más uniformemente dentro de la cavidad del horno. Eso reduce la ocurrencia de puntos fríos y calientes en los alimentos. Hornos de microondas más avanzados también incluyen sensores de humedad y temperatura que pueden ajustar automáticamente la potencia y el tiempo de cocción con base en el tipo de alimento. Algunos modelos premium hasta combinan microondas con otros métodos de calentamiento, como convección o grill, para obtener resultados más parecidos a métodos tradicionales de cocción. Poca gente sabe que la frecuencia de 2,45 GHz usada en microondas domésticos no fue elegida por ser la más eficiente para calentar alimentos. En realidad, fue seleccionada principalmente para evitar interferencia con frecuencias de telecomunicaciones. Existen frecuencias que podrían calentar alimentos aún más eficientemente, pero están reservadas para comunicaciones. Ahora que entendemos por qué los platos generalmente permanecen fríos, vamos a explorar algunas excepciones interesantes y situaciones donde esto no ocurre. Platos de cerámica con alto contenido de hierro u otros minerales pueden calentarse en el microondas. Estos minerales pueden interactuar con las microondas de manera similar al agua, generando calor. Si un plato se pone excepcionalmente caliente en el microondas incluso sin comida, probablemente contiene estos minerales y debe ser sustituido por uno más adecuado. Recipientes de vidrio antiguos o coloridos pueden contener pequeñas cantidades de plomo u otros metales en su composición, haciendo que se calienten inesperadamente. Muchos vidrios coloridos fabricados antes de la década de 1990
contienen metales pesados que pueden interactuar con microondas. Algunos plásticos no diseñados para uso en microondas pueden calentarse o hasta derretirse porque contienen plastificantes u otros aditivos que absorben microondas. Además del riesgo de derretimiento, estos plásticos pueden liberar sustancias químicas potencialmente nocivas en los alimentos. Recipientes con burbujas de aire atrapada, como cerámicas porosas mal vitrificadas, pueden calentarse rápidamente porque la humedad atrapada en estos espacios absorbe microondas. Esto puede hacer que el vapor se expanda dentro del material, llevando potencialmente a la rotura del recipiente. Un fenómeno curioso ocurre con algunos tipos de porcelana fina. Pueden volverse extremadamente calientes en el microondas debido a impurezas microscópicas en la arcilla. Estas impurezas crean pequeños puntos calientes que pueden propagarse por el material. Un experimento interesante que puedes hacer en casa es probar la distribución del campo de microondas en tu horno. Coloca una hoja de papel toalla cubriendo el plato giratorio y esparce pequeños pedazos de chocolate uniformemente sobre ella. Calienta por aproximadamente 20 segundos y observa el patrón de derretimiento. Las áreas donde el chocolate se derritió completamente representan puntos calientes, mientras áreas con chocolate intacto son puntos fríos. La comprensión de estos principios tiene aplicaciones más allá de la cocina. La misma tecnología de microondas es usada en diversos campos científicos e industriales. En la medicina, las microondas son utilizadas en tratamientos de fisioterapia para calentar tejidos profundos sin calentar excesivamente la piel. Equipos médicos de diatermia por microondas aplican el mismo principio de calentamiento selectivo para tratar lesiones musculares y articulaciones. En la industria, las microondas son empleadas para secar madera, cerámica y otros materiales de forma más rápida y uniforme que métodos tradicionales. El calentamiento selectivo permite que la humedad sea removida sin dañar el material. Laboratorios químicos utilizan digestores de microondas para preparar muestras, acelerando reacciones que normalmente llevarían horas para ocurrir. Este método es particularmente útil en análisis ambientales y estudios forenses. En la industria alimenticia, procesos de pasteurización y esterilización por microondas están siendo desarrollados como alternativas más eficientes a los métodos tradicionales. Estos procesos pueden preservar mejor el sabor y los nutrientes de los alimentos. Incluso en la agricultura, las microondas son experimentalmente utilizadas para control de plagas y secado de grano, ofreciendo alternativas potencialmente más ecológicas a los productos químicos convencionales. La tecnología de calentamiento por microondas continúa evolucionando. Investigadores están desarrollando microondas de frecuencia variable que pueden ajustarse automáticamente para diferentes tipos de alimentos. Imagina un microondas que detecta si estás calentando una sopa, un pedazo de carne o un plato de vegetales y ajusta su frecuencia para proporcionar el calentamiento ideal para cada tipo de alimento. Otro avance prometedor es el desarrollo de sistemas de imagen en tiempo real que pueden monitorear la temperatura interna de los alimentos mientras son calentados. Esto permitiría que el microondas ajustara dinámicamente su potencia para garantizar un calentamiento uniforme, eliminando el problema de bordes supercalientes y centros fríos. La impresión 3D está siendo explorada para crear recipientes con propiedades térmicas específicas que podrían calentarse de forma controlada en el microondas. Estos recipientes inteligentes podrían, por ejemplo, permanecer fríos en las áreas de manipulación mientras transfieren calor eficientemente para el alimento. Ahora entiendes la física fascinante detrás de este fenómeno cotidiano. Las microondas calientan tu alimento al agitar moléculas de agua, mientras la mayoría de los platos permanece fría por no tener estas moléculas polares libres para interactuar con la radiación. La próxima vez que calientes algo en el microondas, observa cómo diferentes materiales responden de maneras distintas. Esta simple observación te conecta a principios fundamentales de la física que los científicos continúan explorando y aplicando en nuevos campos. Si te gustó esta explicación sobre microondas, deja tu like y dinos en los comentarios qué otro fenómeno de la ingeniería o tecnología te gustaría que explicáramos. Suscríbete al canal para más contenidos que revelan la ciencia detrás de lo cotidiano. Hasta el próximo video.